Miércoles 29 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Carlos Bergman, asambleísta de Unidad Primero Alianza País, segundo vicepresidente de la Asamblea e integrante de la Comisión del Régimen Económico. El proyecto de ley de urgencia para la reactivación productiva ha registrado innumerables modificaciones. ¿Hay mayoría en la Asamblea para aprobarlo, negarlo o dejarlo pasar por el Ministerio de la Ley? Lo revisaremos. También estará con nosotros Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. El proyecto de urgencia económica ha recibido observaciones de todos los sectores económicos y políticos. ¿Se debe retirarlo? ¿El veto presidencial puede salvarlo? Lo vamos a ver. Además, Silvia Salgado, asambleísta de Alianza País y el Partido Socialista por Imbabura, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, que analiza los casos de abusos sexuales en centros educativos. Réplica al asambleísta del PSC, Cristina Reyes, sobre el informe de la comisión. Rafael Poveda, exministro coordinador de sectores estratégicos, se defendió de las declaraciones hechas por el ex asesor jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, quien señaló que Poveda fue sancionado por el entonces presidente Correa por la obra del poliducto Pascuales Cuenca. Aunque Mera señaló que Correa nunca estuvo de acuerdo con el proyecto, el exmandatario lo visitó, resaltó los trabajos y justificó la millonaria inversión. La declaración la hizo luego de dar su versión en el juicio que se sigue contra Jorge Glass y otros acusados por asociación ilícita. En relación al poliducto Pascuales Cuenca, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, afirmó que nos pareció siempre un proyecto excesivo, innecesario. Jamás se le consultó al presidente Correa ese proyecto y nos pareció un dispendio. Llamó la atención que una obra valorada inicialmente en 440 millones de dólares y que terminó costando 623 millones no fuera consultada. Pero lo más extraño es que esa obra jamás consultada, según Mera, fue visitada por el entonces presidente Rafael Correa en abril del 2015 y él decía estar al tanto de todo. Entonces insistió el vicepresidente hace 2 días, tiene que ir a visitar al presidente porque la obra es extraordinaria. Por supuesto conocía del proyecto poliducto Pascuales Cuenca, pero no me imaginaba la magnitud de la obra. Y no solo que sabía, sino que justificaba la inversión a su manera. La obra alcanza un monto de 530 millones de dólares, y les vuelvo a insistir, si fuéramos un gobierno irresponsable, se les aseguro, demagógicamente esos 530 millones servirían para, en el corto plazo, para cosas que den más aplausos, como hacían otros gobiernos, con muchos mismos universos, ¿verdad? Que gastaron 14 millones de dólares. Pero que no significaron cambios estructurales en el país. La obra al final terminaría costando más. Mera señaló también que la molestia del presidente llegó al punto de prescindir de uno de sus colaboradores. El presidente Correa en su momento ordenó destituir a la persona que había decidido aquello, que creo que fue ministro de Sectores Estratégicos de la época. El exministro de Sectores Estratégicos Rafael Poveda en un comunicado se refirió a las declaraciones de su excompañero de gabinete y aclara: mi renuncia al cargo de ministro coordinador de sectores estratégicos se dio 3 años después de que Petroecuador contrató la construcción del proyecto y no tuvo relación alguna con la ejecución del referido poliducto. Sobre el supuesto descontento presidencial con la obra, Poveda indica que Mera no tiene los conocimientos técnicos necesarios y peor la competencia para calificar si una obra de esta magnitud estuvo bien o mal hecha, si era necesaria para el país y si existieron problemas técnicos en su ejecución. Quien sí tiene esos conocimientos es el actual ministro de Hidrocarburos, quien identificó al menos 4 problemas en la obra: inestabilidad en el suelo, taludes en riesgo de colapsar, falla en el diseño y la falta de una estación de reducción de presión. Por ello, se terminó unilateralmente el contrato con Odebrecht y se están ejecutando las garantías para reparar lo que no se hizo bien. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. La contradicción evidente entre el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, el exministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, y el expresidente de la República, Rafael Correa, respecto al costoso poliducto Pascuales Cuenca, emblemático de los sectores estratégicos que está dentro del juicio penal por asociación ilícita con Odebrecht, bien merece que el Tribunal Penal reconsidere pedir el testimonio del expresidente, que ha sido solicitado por el acusador particular César Montúfar y por Eduardo Franco Lor, abogado defensor del vicepresidente de la República. Pues Alexis Mera
habría cometido perjurio ante el tribunal. Y el expresidente parece que conoce sobre los costos de los 5 proyectos que se investigan en el proceso de asociación ilícita con Odebrecht. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica está listo para segundo debate y ha experimentado múltiples cambios por parte de legisladores de gobierno, de oposición y del propio presidente. Según el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede aprobar, modificar o negar un proyecto de ley de urgencia económica de iniciativa presidencial. Y si no toma ninguna de estas decisiones en 30 días, en este caso hasta el jueves 30 de noviembre, el presidente lo promulgará como decreto ley. O también, mediante veto modificatorio, puede modificar el proyecto. Carlos Bergman, vicepresidente de la Asamblea e integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, pueblo ecuatoriano. Gracias, doctor Pinargote, por la oportunidad de dirigirnos a toda la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo se perfila el ambiente? ¿Habrá mayoría para aprobarlo con las modificaciones? ¿Pasará por el Ministerio de la Ley? ¿Hay mayoría para negarlo? ¿O se espera el veto parcial? Bueno, nosotros creemos que el trabajo que ha hecho la comisión, donde todos sus integrantes han aportado para mejorar este cuerpo de ley, que de paso debo manifestar que reforma 17 leyes en el país y como usted lo señala, ha sido totalmente reformulado. Hemos mejorado en casi un 70% este proyecto de ley, con el concurso inclusive de sectores privados y públicos, donde hemos invitado más de 30 comparecientes para que nutren, mejoren desde su punto de vista, y creemos nosotros que vamos a entregarle al país, y hoy día vamos a debatir en el Pleno un proyecto de ley que mejora y que aporta al desarrollo y incentiva a los sectores productivos. Un cambio fundamental para el segundo debate es que no se traspasa el manejo del dinero electrónico a la banca privada. Pero esa competencia privativa del Banco Central fracasó por la desconfianza de la ciudadanía en un banco cuya principal actividad ha sido transferir al gobierno la liquidez del IES y de la banca, que son fondos privados. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Tuvo apoyo de todos los legisladores de Alianza País cuando era la propuesta del presidente? Mire, nosotros creemos que, como lo establece el Código Monetario y Financiero en el año 2014, donde se crea el dinero electrónico como un medio de pago que permite dinamizar la economía, que llega a más sectores. Recordemos que en el país más del 60% de la población no está bancarizada, es decir, que no tiene ni cuenta de ahorro, ni cuenta corriente, peor tarjeta de crédito. Nosotros creemos que, y yo lo he dicho públicamente, el error no fue haberlo creado con incentivos que permita atraer, como lo han hecho en otros países. Recién en el 2016, cuando reformamos la ley de equilibrio fiscal, creamos el 2% y posteriormente, cuando se planteó ante el Pleno de la Asamblea la ley de solidaridad, donde se amplió a 2 puntos más, es decir, recién en el 2006 se pudo establecer y atraer más. Prueba de ello que hay en este momento alrededor de más de 300.000 cuentas de dinero electrónico. Pero de todas maneras nos sometemos nosotros al debate del día de hoy ante el Pleno de la Asamblea para ver si se mejora o no el texto. Pero ya han pasado 2 años y pese a los estímulos es evidente que no hay confianza. Digamos, por un lado, el público tiene miedo de las tarifas de la banca privada y por otro lado no tiene ninguna confianza en el Banco Central, o sea, eso es claro. Mire, yo reitero, cuando fue creado el dinero electrónico a través del Código Monetario y Financiero, siempre se habló que iba a estar respaldado por el dinero físico del Banco Central. Por cada dólar que se ingresaba del dinero electrónico tenía que haber el dólar del Banco Central y hasta ahora creemos que no había ningún problema. Yo reitero que indudablemente no ha tenido el auge que debió haber tenido como en otros países, pero de todas maneras, yo insisto, estamos prestos para recibir cualquier aporte, como ha sido siempre la norma y característica de la Comisión, y en el Pleno lo podremos debatir claramente. O sea, ¿usted piensa que sí va a ser aprobado el proyecto? Yo entendería por las expresiones, por lo que hemos conversado al interior del bloque,
va a haber una mayoría que permita que este proyecto de ley sea aprobado. Desde luego habrán incorporaciones que será el ponente, si lo cree o no conveniente, incorporarlo. Y luego el presidente puede modificarlo con el veto. Así es, el presidente como colegislador, y además eso es el proponente de este proyecto, tiene toda la potestad de poderlo vetar, y ya le tocará al Pleno allanarse o insistir en el texto original. El criterio del ponente Pavel Muñoz, que la banca se debe comprometer en dar más créditos a los sectores productivos, sobre todo a los que generan trabajo como la construcción. Pero la banca el año pasado ya puso líneas de crédito a disposición de los actores económicos y no hubo demanda por el entorno desfavorable para los negocios. Ese entorno poco atractivo ha mejorado o mejora con alza del impuesto a la renta y de aranceles a las importaciones para bienes de capital y materias primas. Mire, yo creo que el año pasado fue un año de mucha complejidad y de mucho dolor para todos los ecuatorianos, y de manera especial para los hermanos manabita y esmeraldeños. Tal vez esa complejidad no lo podemos tomar de referencia, pero indudablemente usted se refiere a que se retoma del 22 al 25% el pago del impuesto a la renta a las grandes empresas en función de sus utilidades. Recordemos que hace 3 años está implementado y el gobierno nacional de alguna manera incentivó la rebaja para fortalecer el sector productivo y fortalecer también la dolarización, porque eso tenemos que estar clarísimo. No tenemos moneda propia, tenemos que fortalecer la dolarización en función de la balanza de pago, tenemos que ingresar más dólares de los que salen, y en esa línea nosotros creemos también que esta ley aporta sí al micro y el pequeño empresario. Si bien es cierto, ya los sectores productivos que representan alrededor de 8.000 sociedades que serían de alguna manera lesionadas en sus intereses, pero también aportamos al crecimiento de estos sectores que pertenecen a la economía popular solidaria, que genera entre 60 y el 60% de la masa laboral en el país, y que genera anualmente alrededor de más de 8.000 millones de dólares. Queremos nosotros que también tenemos que hacer un compromiso con esos sectores que también tienen que aportar en este momento que estamos viviendo el país, que no podemos dejarlo de mencionar, son de difíciles momentos económicos. Ahora, en el proyecto de ley se da preferencia en efecto a estimular pequeñas y medianas empresas que existen en gran número, pero cubren un espacio económico que no se compara al de los grandes contribuyentes, a quienes se les sube 3 puntos en el impuesto a la renta y facturan el 50% del Producto Interno Bruto. Esta discriminación, ¿en qué porcentaje mejora el entorno de las inversiones? O sea, ¿cuál es el espacio que ocupan estas 80.000 empresas pequeñas? ¿O están ya integradas también al proceso que manejan en el que son líderes los grandes contribuyentes? Mire, yo creo que el país tenemos que aportar todos para el crecimiento. Y yo reitero, si ya durante los 3 últimos años se ha creado un incentivo para las grandes empresas, que reitero, son 8.000 sociedades, ahora le toca al segmento de la economía crecer también y mejorar su economía, y por eso se han creado estos incentivos, pero también los grandes sectores siguen manteniendo... Pero es un incentivo con un tope, porque le crean el incentivo hasta que llegan a facturar $1 millón, o sea que es un incentivo un poco raro, porque todo el mundo quiere crecer, y le dice después, hasta aquí nomás creciste y ya olvídate. No, mire, bueno, yo creo que lo que se busca es que sigan creciendo los sectores, porque la comisión también previó que los micros llegarán hasta $300.000, los pequeños de $301.000 hasta $1 millón, que es donde vamos nosotros a impulsar el segmento. Pero también nosotros seguimos creyendo que es el momento de poner actitudes y buscar el mejoramiento de todos los sectores. Reitero, el sector grande ya creció, está fortalecido. Ahora pero creció en abundancia, al otro segmento. Pero es que ahorita el problema es que con la crisis decreció. Y por eso se necesita el estímulo. Bueno, nosotros creemos que es importante haber aportado al crecimiento de estos sectores y ahora ya le toca. Yo siempre he dicho, y se puede ver reflejado en las utilidades que ellos generan y está en manos del SRI, cuánto han crecido en los últimos 5 o 6 años todos los sectores productivos y especialmente los sectores grandes. No estamos en contra de nadie, pero también tenemos que ser horizontalmente el crecimiento del país.
Carlos Bergman, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Si me permite, doctor Pinargote. Dígame. Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los líderes nacionales de poner actitudes en beneficio del país. Hoy más que nunca el país necesita el concurso de todos. Y creo yo que tenemos que pensar en los 16 millones de ecuatorianos. Y lo digo con absoluto respeto, pero con la frontalidad que nos caracteriza a los manaditas, los ecuatorianos. Llamo a la unidad, a pensar y a poner actitudes en beneficio de la patria. Gracias. Wendy. Al volver estará con nosotros Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. La culminación del diálogo con los sectores productivos en el proyecto de ley de urgencia económica no satisfizo. Las modificaciones introducidas han mejorado el proyecto. Lo vamos a revisar. Siga con nosotros. Ya regresamos. El proyecto de ley urgente se supone que recogía las observaciones y planteamientos de todos los sectores económicos en el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Pero por lo visto ha decepcionado. Mientras políticamente se mantienen diferencias ideológicas en torno a la continuidad del modelo económico. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por la invitación. Un cordial saludo a toda la radioaudiencia, a la teleaudiencia de Contacto Directo. La verdad es que este es un proyecto de ley que ha sido cuestionado hasta la saciedad por todos, por los empresarios, por los gremios, por los exfuncionarios, analistas económicos, la propia asambleístas, gobiernistas de oposición, los órganos de control. El mismo presidente de la República sugirió cambios, ahora el ministro de Finanzas habla del veto y la Asamblea le ha hecho modificaciones de más del 60%. Yo creo que eso nos tiene que llevar a cuestionarnos y a las autoridades, a hacerles una pregunta a los asambleístas en este momento, que están próximos a tener una sesión en el Pleno y cuestionarse qué es lo que necesita la mayoría de los ecuatorianos, cuál es el principal objetivo del plan de gobierno y que fue una de las propuestas de campaña del presidente Moreno, y creo que en eso hasta ahí coincidimos, es la generación de 250.000 plazas de empleo formal en un año. Y ahí vuelvo a preguntar a los asambleístas. Ellos creen que con esta ley se van a generar esas plazas de trabajo y lamentablemente nosotros con pena respondemos que no solo no se van a generar esas plazas de trabajo, sino además probablemente estas van a decrecer, porque a pesar de los cambios que se le han introducido al proyecto de ley, no logra cumplir con los fines principales. Uno de ellos... ¿Debe retirarse el proyecto o sustituirse por uno nuevo, o el veto presidencial lo podría salvar? Nosotros como Cámara de Industrias de Guayaquil, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias, hemos expresado a las autoridades de la función ejecutiva y de la función legislativa que este proyecto debe archivarse, que debe retirarse por no cumplir con los objetivos principales. El fortalecimiento de la dolarización no se va a dar porque requiere de la generación de divisas que provienen de dos fuentes, de las inversiones y del crecimiento de las exportaciones. A los exportadores no se los ha castigado como a los demás sectores con el incremento del impuesto a la renta, se los mantiene igual, mientras que como somos una cadena y como somos eslabones, a los demás eslabones, como son la industria, la manufactura, la agricultura, el comercio, sí. Y nosotros vemos problemas de competitividad por el encarecimiento de nuestros costos que obviamente se trasladan a nuestros productos y servicios que terminan en el sector exportador. Otra preocupación que tenemos es que no se ha formalizado la devolución del drawback que le iba a dar oxígeno a este sector. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los incentivos para el sector exportador que deberían permitirle a la generación de esas nuevas plazas de trabajo? Ninguno. Veamos esos incentivos, porque por ejemplo se supone que las transacciones electrónicas le dan agilidad, mayor movimiento a la economía. Y respecto al dinero electrónico, el informe de la Comisión al Pleno lo mantiene privativo del Banco Central, cambiando el proyecto y se elimina el impuesto al retiro de depósitos, al menos eso sí es bueno. Al dejar el manejo del dinero electrónico en el Banco Central, ¿se elimina el principal estímulo del proyecto?
Mire, el país y la gente funciona en base a dos cosas, a la confianza y a la competitividad. Y la confianza del dinero electrónico, tal como está planteado en el Banco Central, no se da y no se ha dado ya por algunos años. ¿Qué es lo que se supone que el proyecto debía lograr? La reactivación de la economía. Y esto depende en este momento del sector productivo, el cual ve complicarse más aún su operación. Parece que esos incentivos, esos supuestos incentivos, más bien son castigos por portarse mal que premios por portarse bien. Y no creemos que esa es la dinámica de los negocios o la dinámica necesaria para los negocios. Sin embargo, en los cambios anuncian el ponente que le ha introducido incentivos. Dice, se recuperan incentivos para reinversión de utilidades, hasta 10 puntos del impuesto a la renta, y para exportadores habituales y para empresas que incorporen al menos un 50% de componente nacional a empresas del sector manufacturero. Pero sin embargo se mantiene el alza del impuesto a la renta para las empresas que facturen más de $1 millón. Y en conclusión, lo nuevo es lo contrario a un estímulo. Todos esos supuestos incentivos tienen condicionantes. Por ejemplo, una de mantener las plazas de trabajo, pero no se analiza si esas plazas de trabajo que tienen que mantenerse son plazas de calidad, sino que más bien se analiza eso de forma general y se desconoce que la gran y mediana industria, empresa formal, genera alrededor del 60% de esos empleos deseables. No podemos permitir que se diga que un trabajador vendedor ambulante tiene un empleo de calidad cuando él no logra satisfacer sus necesidades básicas, ni siquiera la canasta, que actualmente según el INEC está en más de $700. Lo que es deseable es el empleo formal, ese empleo que le permite a la persona desarrollarse personal y profesionalmente, que le permite alcanzar los beneficios de ley y por ende la seguridad que él y su familia necesita. Y eso solo se logra estimulando empresas sostenibles de cualquier tamaño o de cualquier tipo que generen esos empleos sostenibles. No se entienden los encadenamientos productivos y se habla de los sectores como si fueran islas independientes. La isla de la gran eso empresa, es algo que llama la atención. La isla Son de la como gran islas, la mediana, la pequeña, la grande, cuando todos ellos están integrados en la cadena de producción, ¿no? Como si fuéramos islas independientes, la gran empresa, la mediana, la pequeña empresa, todos somos eslabones de una cadena productiva. Y ahí hubo 1.500 propuestas en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario que fueron priorizadas en más de 130 por el sector público y el sector privado, y de las cuales todavía no conocemos cuáles son esas 8 de cada 10 propuestas que fueron aprobadas. El Frente Económico no ha sido capaz de entregar esa información, no necesariamente a los gremios, sino ni siquiera a los otros ministerios. Y no estamos hablando de otros costos que nos están impactando, como la tasa aduanera que entró en vigencia el 3 de Sí, eso septiembre. quería también estar. Paralelamente al proyecto urgente, el Servicio de Aduanas anuncia un alza a los aranceles de importación al máximo que permite la OMC, y tenemos que solo el 20% de las importaciones son bienes de consumo y solo la mitad son perecederos. Entonces, al restringir importaciones se anuncia que es para defender la dolarización. ¿Es este un criterio correcto cuando el 80% de las importaciones son inversiones en bienes de capital, materias primas y combustibles con arancel cero? El país lo que necesita es vender más y olvidarse de la preocupación de si eso significa comprar más. Estas tasas, el incremento, ese proyecto de incrementar los aranceles a más de 370 partidas, aumentan nuestros costos. ¿Cómo es posible que la SENAE tenga o administre una supuesta tasa que representa 6 veces su presupuesto? Y eso lo tenemos que pagar los formales, lo que incrementa nuestros costos en detrimento de lo que supuestamente se está tratando de controlar, que es la informalidad. Nosotros como gremio firmamos el año pasado la Alianza Latinoamericana contra el Contrabando y la semana pasada un acuerdo por la transparencia, teniendo como testigo de honor al comisionado Iván Velázquez, quien lidera la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. No es posible que nosotros sigamos asumiendo esos problemas, esa equivocada concepción que además en el proyecto de ley raya por
espacios donde hay inseguridad jurídica, dándole discrecionalidad a instituciones como el SRI y la SENAE, en donde meramente teniendo indicios, sin mediar un juicio alguno, son capaces de establecer multas, sanciones, incautaciones, lo cual genera una falta de confianza en el entorno. Pero por eso es el otro aspecto del proyecto, digamos, que como lo dijo Carlos Bergman, son 17 leyes que se reforman. O sea, son leyes trole, como se llamaban antes, y que están prohibidas en la Constitución precisamente porque eso lo propuso Alianza País. Pero resulta que no se respeta. Entonces aquí podemos hablar de unos 2 o 3 puntos más visibles, pero realmente es una montaña de disposiciones legales que constituyen en su conjunto el estímulo que se dice. El proyecto de ley no va a lograr la reactivación económica que necesitamos, la reactivación y dinamización del sector productivo, la generación de plazas de trabajo, más bien es recaudatorio y sigue pasando la factura a la población por errores del pasado. Deberíamos estar pensando en otros temas como lo hacen nuestros vecinos. Deberíamos estar pensando en los mercados globales, en los desafíos de la innovación, en la cuarta revolución industrial. Esas deberían ser las cosas que nos preocupan, como sucede en otros países a nivel del mundo. Un país rico y maravilloso como el nuestro no puede seguir a la saga con medidas como la que se están proponiendo en este momento. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias, gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Cuando regresemos, estará con nosotros Silvia Salgado, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, que analiza los casos de abusos sexuales en centros educativos. Réplica de la asambleísta nacional del PSC, Cristina Reyes. Pausa y volvemos. Respecto a la negativa del CAL de aceptar al trámite el pedido de juicio político al exministro de Educación y asambleísta Augusto Espinosa, la asambleísta del PSC, Cristina Reyes, afirmó lo siguiente. Se ha ofendido a las víctimas y a las familias víctimas de abuso sexual en este país. Claro, se siente muy protegido por sus amigos del CAL. Las conclusiones del informe AMPETRA, que yo se lo he traído, doctor, son demoledoras y contundentes. En la parte pertinente del informe, él reconoce que conocía de los abusos sexuales y, por otro lado, no ejerció las labores de control, evaluación, fiscalización, denuncia, menos de protección y reparación de las víctimas. Es que hay casos en la parte administrativa que los violadores fueron reubicados de un lugar a otro, todo un sistema de protección. Claro, bien dicen que si todos tenemos un ángel guardián, algunos tienen un diablo guardián, en este caso la inefable Silvia Salgado, que prácticamente salvó el pellejo del ministro Espinosa. Silvia Salgado, asambleísta del Partido Socialista por Imbabura y presidenta de la Comisión Ocasional sobre Abusos Sexuales en Unidades Ejecutivas, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Efectivamente, la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano hizo una intervención en este medio cargado de odio, de manipulación, de mentiras y hasta contradictorias. Porque precisamente debo informar a la ciudadanía de que la comisión, como ella mismo indica, llegó a ciertas conclusiones contundentes. Nosotros no participamos, ni la presidenta ni la comisión, en el CAL, que es el organismo que valoró la solicitud de juicio político. Segundo, la señora Cristina Reyes jamás ha asistido a una sola reunión de nuestra comisión a denunciar caso alguno. Tercero, ese informe al que alude Cristina Reyes no está aún aprobado. Por lo tanto, acá no hay más que una intencionalidad. Claro, hay una diferencia entre ella y yo. Ella es del Partido Social Cristiano, yo soy socialista. Yo fui la proponente de investigar los casos junto con el presidente de la Asamblea después de tener una reunión en el mes de
junio, a un mes de instalada la Asamblea, con los familiares de las víctimas, especialmente del caso Ampetra. Y nosotros lo hemos venido haciendo con responsabilidad, con sensibilidad y no con manipulación política. Y justamente a partir de nuestra acción hemos encontrado algunos hallazgos que no nos ha temblado la mano y tenemos firme nuestra voz para decir que hubo negligencias y que hubo responsabilidades cuando, conociendo los casos, a ver, sobre no esto, se denunciaron usted, en la presidente del Fiscalía. CAL y de la Asamblea, José Serrano, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Pichincha por casi un centenar de casos de violaciones no resueltos por las autoridades ejecutivas. ¿Suplir las omisiones de las autoridades ejecutivas es competencia de la Asamblea o más bien dar paso al juicio político? Para su información y de la ciudadanía, eso lo valora el Consejo de Administración Legislativa. Silvia Salgado no es parte del CAL, ni la comisión ha tenido la responsabilidad de presentar un informe para calificar o no un juicio político. Esas son las suposiciones de la señora Reyes, que pretende manipular casos tan sensibles como es precisamente el dolor de las víctimas frente a estos hechos que todos rechazamos. Nosotros, por el contrario, lo que hemos hecho es identificar esos casos que cayeron en la caducidad de la investigación administrativa y tenemos 80 casos entregados por el propio Ministerio de Educación de hoy y entregados a la Fiscalía para reabrir la investigación. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho. ¿Qué decisión se ha tomado sobre eso o qué recomendación, ya que la comisión pues no puede tomar decisiones por el Ministerio de Educación? Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que se han sugerido al Ministerio de Educación respecto a estos casos concretos? A ver, en todo caso, me permito decir, se han reaperturado los casos que estaban cancelados por haber cumplido los 90 días que tenían para investigación a nivel administrativo. Se ha puesto en manos de la Fiscalía para que se hagan las investigaciones del caso. Se ha solicitado la reforma precisamente de los protocolos que sí existían, pero que en muchos de los casos no se aplicaron y por lo tanto hay responsabilidad de las autoridades que obviaron precisamente esa responsabilidad. Tercero, hemos logrado precisamente que el Ministerio actúe de manera inmediata, en la comisión para identificar a estas autoridades y sean precisamente a partir de esa investigación el que tengan que responder, no solamente el victimario, sino también quienes dejaron de cumplir con su deber. Se ha operado con la intervención políticas que de hubo muchos de los casos de las autoridades educativas. La asambleísta Reyes asegura de que esto se debe a la vinculación de la red de maestros con algunos de los que estuvieron involucrados en estos casos. ¿Ese lo ha comprobado la comisión? Ese es el libreto político de la señora Cristina Reyes. La red de maestros es una organización que agrupa más de 50,000, creo que mucho más de maestros. Y de ellos, obviamente, que se puede entender de que algunos fueron parte también de estos hechos, como la gran mayoría merecen el respeto y la confianza del pueblo ecuatoriano. Entonces, es preciso señalar cuáles son esas autoridades que no cumplieron la obligación que sí establecía el protocolo, que es precisamente iniciar una investigación administrativa, pero no dejar de denunciar en la Fiscalía. Entonces, acá las cosas están claras, acá hay un compromiso. Nosotros fuimos los proponentes justamente de investigar estos hechos que estaban tapados, que estaban en silencio, que existían y que precisamente no dejarlos en la impunidad es nuestra obligación. Las diferencias con la señora Reyes no son personales, son políticas. Asambleísta Silvia Salgado, ha ejercido usted el derecho a la réplica. Gracias. Muchas gracias a usted. Buen día. Nos despedimos, Alfredo. Que tengan un muy buen día a todos ustedes. Nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.
Chao.